Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo capítulo incluido dentro de esta unidad temática dirigida al estudio del periodonto. Ahora vamos a abarcar el periodonto de protección representado por la encía y la unión dentogingival. Los contenidos a desarrollar en esta clase son los siguientes. Vamos a iniciar con una parte introductoria, haciendo una breve reseña sobre las funciones que cumple el periodonto en general y profundizando en el periodonto de protección, sus límites topográficos, para luego dirigirnos a estudiar ya los componentes que forman este periodonto de protección, como son la encía y la unión dentogingival. De la encía vamos a empezar describiendo sus límites topográficos, sus características clínicas, para luego terminar desarrollando la estructura histológica. Luego vamos a hablar de la unión dentogingival en una manera más somera, más superficial, ya que este segmento, esta parte del periodonto de protección, la van a ver en más detalle en periodoncia. En la unión dentogingival vamos a hacer sobre todo énfasis en la estructura histológica, que es muy importante que vayan con esa base cuando tengan que estudiar periodoncia. Vamos a estudiar también el origen, la evolución y el desarrollo de esta unión dentogingival y por supuesto de la encía. Ambas estructuras forman lo que llamamos o conocemos como periodonto de protección, y vamos a terminar con la vascularización e inervación de este órgano. Los objetivos que persigue esta clase son entonces exponer los componentes tisulares que integran el periodonto de protección y su función o su misión, exponer el origen embriológico de cada componente, encía y unión dentogingival, establecer los límites topográficos de cada componente, describir la estructura histológica y la función de ambos componentes, es decir, de encía y unión dentogingival, y describir la vascularización e irrigación del periodonto de protección. Entonces, como introducción, el periodonto de protección, ya saben que es una parte del periodoncio. El periodoncio es todo este conjunto de tejidos dinámicos que están dirigidos a proporcionar el sostén y la protección al órgano dental, ¿no? El sostén a través de del sistema de inserción, el órgano de inserción de la pieza dental, conformado por dos tejidos duros y un tejido blando. Recordemos el cemento radicular, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. Estos tres tejidos van a formar esta famosa articulación alveolo-dental. Recuerden que la función del ligamento periodontal es permitir fijar el diente a su alveolo a través de este sistema ordenado de haces de fibras colágenas que tenían varias direcciones y que siempre estaban en constante remodelación y adaptación funcional en función o mediante las cargas que recibe esa pieza dentaria a lo largo de su ciclo vital. Y el periodonto de protección, que también es un conjunto de tejidos dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque están en constante renovación y su función es dar protección, generar un sellado periférico para de esa manera aislar el periodonto de inserción, que está representado por el hueso, el ligamento y el cemento radicular. Entonces el periodonto de protección, representado por la encía y la unión dentogingival, su función va a ser proteger y va a ser aislar ese periodonto de inserción, aislarlo del medio bucal, ¿sí? Y bueno, el periodonto de protección, al igual que sucedía con el periodonto de inserción, está también sujeto a variaciones morfológicas, funcionales y variaciones que tienen que ver con la edad. Estas variaciones morfofuncionales no son solamente etarias, es decir, relacionadas con el paso de los años, sino también son cambios o variaciones que experimenta este tejido y que están relacionados o vinculados con el acto de la masticación, ¿sí? Con las variaciones que experimenta el individuo en sus fuerzas masticatorias, en la intensidad de esas fuerzas, en la dirección de esas fuerzas.
que van a promover también cambios morfológicos y funcionales en este periodonto de protección, y también los cambios que puede experimentar este periodonto de protección pueden estar guiados por cambios en el medio bucal que tienen que ver con variaciones o desequilibrios en la microbiota. Se clasifica funcionalmente el periodoncio, como ya saben, periodonto de protección, entonces periodonto de sostén. El periodonto de sostén ya lo revisamos en su conjunto. Esta clase está dirigida a enfatizar el estudio del periodonto de protección, que está constituido por dos tejidos o por dos estructuras, la encía y la unión dentogingival. La unión dentogingival, su función, adelantándonos, es permitir la unión de la encía al diente, ¿sí? Y la encía es esa parte de la mucosa masticatoria que va a revestir y que va a proteger a ese proceso alveolar que ya estudiamos, a ese reborde alveolar. Y además cuenta con una porción tipo rodete, tipo collarete, que se adosa o que protege, que cubre el cuello de la corona clínica de una pieza dental, formando una especie, a través de un pliegue, esa encía llamada encía libre o encía marginal, que forma parte de este periodonto de protección, va a generar una especie de hendiduro de pliegue llamado surco gingival. Entonces, el periodonto de protección, recuerden, está integrado por la encía y la unión dentogingival. La encía básicamente reviste, protege al proceso alveolar. La unión dentogingival forma este sellado periférico que aísla el periodonto de inserción del medio bucal y une la encía al diente o a la corona dental. Entonces, vamos a empezar hablando de la encía. La encía, como les dije, es esa parte de la mucosa bucal masticatoria cuya función es tapizar esos procesos alveolares, esos bordes alveolares, y rodear a través de una estructura tipo rodete o tipo collarete, rodear al cuello de los dientes, a los cuales se va a adherir, se va a unir a través de la unión o la conexión dentogingival. Entonces, el periodonto de protección, recuerden, está integrado por la encía y por la unión dentogingival. La encía reviste al proceso alveolar, lo protege, ¿sí?, a través de un conjunto de fibras que utiliza para adherirse al periósteo de ese hueso alveolar, ¿sí? Pero hay una parte de esta encía, que a su vez es también mucosa masticatoria, hay una parte de esta encía que se extiende desde esa unión cemento-esmalte hasta una parte del tercio cervical de la corona, formando lo que se llama encía libre, y esa encía libre es móvil, ¿sí?, porque si bien se une en su extremo apical a la superficie dentaria a través de esta unión dentogingival, sin embargo forma una especie de pliegue, ¿sí?, una especie de bolsillo constituyendo lo que se llama el surco gingival. Lo vamos a comprender mejor en las imágenes que están más adelante. En cuanto al origen, tienen que saber que la encía tiene un doble origen. ¿Por qué? Porque su revestimiento epitelial, al ser una membrana mucosa, como el resto de la mucosa bucal, pues está constituida por epitelio y por tejido conectivo subyacente. Entonces, la encía es un órgano formado por ese sistema constituido por epitelio y tejido conectivo, ¿sí? La encía no es solamente epitelio, es epitelio y tejido conectivo. Entonces, tiene un doble origen embriológico. ¿Por qué? Porque el revestimiento epitelial de la encía deriva del ectodermo que tapiza esa cavidad bucal primitiva llamada estomodeo, y el tejido conectivo subepitelial que forma esta encía y esta unión dentogingival. Ese tejido conectivo, ese corion o lámina propia, deriva del ectomesénquima, que a su vez ya saben que el ectomesénquima proviene de la cresta neural craneal, ¿sí? Entonces, el revestimiento epitelial proviene netamente del ectodermo que tapiza esa cavidad bucal primitiva, y el tejido conectivo subepitelial
que le da irrigación, que le da sostén a esa membrana epitelial, a ese revestimiento epitelial que forma tanto la encía como la unión dentogingival, proviene del ectomesénquima. Y más adelante vamos a desarrollar un poquito el proceso que lleva a la constitución de esta unión dentogingival y que tiene que ver con el órgano del esmalte dental, con ese epitelio reducido del esmalte y con el proceso de erupción de la pieza dental. Bueno, en cuanto a la topografía, tienen que saber que la encía, o sea, esa parte de la mucosa masticatoria que forma el periodonto de protección, se extiende a nivel coronal, llega hasta el margen gingival libre o borde gingival libre, el cual forma un pliegue hacia la superficie dentaria para generar ese bolsillo, esa hendidura llamada surco gingival. Entonces, la encía a nivel coronal se extiende o llega hasta el margen gingival libre y hacia apical se va a continuar a través de una transición o un límite bastante notorio, bastante definido por el cambio de color dramático que se produce a ese nivel. Entonces se continúa a nivel apical con la mucosa alveolar, esto por vestibular. A nivel lingual, la encía se va a continuar con un límite también notorio pero menos preciso que el que observamos a nivel vestibular con la mucosa de piso de boca, y a nivel de mucosa en realidad de superficies palatinas, es decir, de dientes superiores, esa encía que tapiza en este caso los procesos alveolares por palatino de los dientes superiores, se va a continuar sin límites precisos con la mucosa de paladar duro, ¿sí? Con la mucosa palatina. ¿Y por qué se continúa acá sin límites precisos? Bueno, porque ambas son mucosas masticatorias, entonces prácticamente no se distingue esa transición, ¿sí? ¿En qué parte de la cavidad bucal se distingue perfectamente la separación, la división entre encía y mucosa alveolar, básicamente a nivel vestibular, ¿sí? Ya que a nivel vestibular nos vamos a encontrar con este límite mucocutáneo que va a separar la encía de la mucosa alveolar. Perdón, no es el límite mucocutáneo, sino este surco llamado mucogingival. Bueno, entonces aquí podemos observar en esta imagen este periodonto de protección formado, representado por la encía y la unión dentogingival. La encía, entonces, desde el punto de vista topográfico, se extiende desde este borde gingival libre, ¿sí?, que festonea el cuello de los dientes, como ven, hasta este límite mucogingival, como ven, que forma o que constituye la separación entre lo que es encía y lo que es mucosa de revestimiento. La mucosa alveolar es una mucosa laxa, una mucosa móvil porque tiene muchas fibras elásticas y es mucosa de revestimiento desde el punto de vista funcional. Recordemos la clase introductoria. ¿Por qué es mucosa de revestimiento? Bueno, porque está destinada a simplemente proteger, ¿sí? En este caso protege, reviste la porción basal de los maxilares, maxilar superior e inferior, y es un epitelio, desde el punto de vista histológico, la mucosa alveolar es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, al ser no queratinizado es más delgado, y al ser más delgado transparenta mucho más los vasos del corium subyacente. Por esa razón vemos esta característica, ¿no? De ser una mucosa bastante delgada y
de este color rojo intenso o rosado intenso. ¿Por qué? Porque al ser el epitelio delgado, no queratinizado, transparenta los vasos del corion subyacente. Mientras que la encía, que va desde este límite mucogingival hasta este borde gingival libre, sería toda esta altura que estoy señalando, es parte de la mucosa masticatoria, y al ser mucosa masticatoria, recordemos la clase introductoria, es un epitelio plano estratificado queratinizado, ya sea ortoqueratinizado o paraqueratinizado, ¿sí? Y a su vez tenemos la unión dentogingival, que la vamos a observar mejor en imágenes más adelante. Y la unión dentogingival estaría constituida por la vertiente interna, la vertiente dental de esta encía libre, que se llama epitelio sulcular o epitelio del surco, más el epitelio de unión, ¿sí? Los vamos a ver mejor en otra imagen. Acá básicamente vemos la encía, que es uno de los componentes de este periodonto de protección, y la encía, de acuerdo a su nivel de fijación a la pieza dental, se clasifica en dos tipos: la encía libre o marginal, que es todo este collarete, esta especie de rodete, que, como les dije, se extiende desde la unión cemento-esmalte, que en este caso no la vemos porque está cubierta por este collarete, hasta parte del tercio cervical de la corona clínica, como vemos, ¿no? Entonces festonea el cuello de los dientes de este rodete, que es encía libre, ¿sí? Encía marginal o encía libre, la cual se une a la pieza dentaria por apical a través del epitelio de unión, ¿sí? Pero hay un segmento, por eso se llama encía libre, porque hay una parte que es móvil, que yo la puedo desplazar con la sonda periodontal, eh, dada por el surco gingival. Y después tenemos la encía adherida o fija. Dijimos que la encía, de acuerdo a su nivel de fijación a la pieza dental, se clasifica en encía libre, que es todo este collarete, y la encía adherida, ¿sí? Y la encía adherida se extiende desde este surco marginal, que lo vemos donde termina este collarete, este borde de encía libre que empieza en el borde gingival libre y se extiende hasta este surco marginal, que no es tan visible en el 100% de los sujetos. Está descrito que este surco marginal se presenta como una depresión lineal leve, poco profunda, llamado así surco marginal, que es sobre todo evidente en el sector incisivo y molar de maxilar inferior, y llega a ser evidente sobre todo en el 50% de los sujetos, ¿sí? No llega a ser tan evidenciable ese surco marginal en el 100% de las personas, pero que les quede que la encía adherida se extiende desde este surco marginal hasta este límite mucogingival, ¿sí? Y si ven que este límite mucogingival, recuerden, es ondulado, es festoneado, ¿sí? Pero marca una división muy precisa entre lo que es encía y lo que es mucosa alveolar, mucosa de revestimiento. ¿Por qué? Por este cambio de color que está dado por el nivel de queratinización, o la presencia o ausencia de queratinización. Esto es no queratinizado, porque es mucosa de revestimiento desde el punto de vista funcional, y esto, al ser mucosa masticatoria, pues vemos que evidentemente el color pues disminuye dramáticamente. La intensidad de este rosado de la mucosa disminuye significativamente por la presencia de queratina, lo que le otorga al epitelio un grosor mayor, y por lo tanto no se llega a transparentar tanto los vasos del conectivo subyacente. Entonces, fíjense, dijimos que por vestibular, la encía en general, sin clasificarla en encía libre, encía adherida, sin clasificarla, la encía se extiende desde este borde gingival libre hasta el límite mucogingival, ¿sí? Por vestibular, estableciendo una división bastante evidente con la mucosa de revestimiento, eso en vestibular. Pero, ¿qué pasaba en lingual? Bueno,
En este caso, la encía, que también se extiende desde este borde gingival libre que festonea el cuello de los dientes, llega hasta el límite mucogingival, que no llega a ser tan evidenciable por lingual, ¿sí? Y se continúa en este caso con la mucosa de piso de boca, ¿sí? Ya no es mucosa alveolar, sino mucosa de piso de boca. Entonces, por lingual, la encía se continúa hacia apical con la mucosa de piso de boca. Mientras que caras palatinas, ¿sí? Esta encía igualmente se va a extender desde el borde gingival libre que festonea el cuello de los dientes superiores y se continúa sin límites precisos con la mucosa de paladar duro, que también es una mucosa masticatoria, ¿sí? Por lo tanto es epitelio plano estratificado queratinizado. Entonces, volviendo a repetir esto, ya sabemos entonces los límites topográficos de la encía sin dividirla en sus porciones de acuerdo a su función. Ahora, clasificando la encía de acuerdo a su nivel de fijación al diente, existen dos tipos de encía, o se reconocen dos tipos de encía, la encía libre o marginal y la encía adherido fija, ¿sí? Entonces la encía libre o marginal es justamente, repito, este collarete de mucosa masticatoria que la mayoría de las veces se presenta como un epitelio plano estratificado paraqueratinizado. En algunos casos puede ser queratinizado u ortoqueratinizado, pero predominantemente se presenta como un epitelio paraqueratinizado, ¿sí? ¿Y de dónde a dónde va? Como ven, este collarete va desde el borde gingival libre hasta este surco marginal, que como les contaba es una depresión lineal que igualmente festonea, ¿sí?, las coronas dentarias, y que es evidente este surco solo en el 50% de los sujetos, ¿sí? En el otro 50% no llega a ser tan evidenciable. Y a partir de ahí hacia apical tenemos entonces la encía adherido fija. ¿Por qué se llama encía adherido fija? Porque esta se va a insertar, ¿sí? Está pegada, está adherida al periósteo del hueso alveolar a través de grupos de haces de fibras colágenas que por la orientación, la dirección que tienen organizada, similar a los haces de fibras que encontramos en el ligamento periodontal, van a ver que esas fibras que tiene esta encía adherida en su corion, a nivel de su tejido conectivo y que le permite pegarse al periósteo de este hueso alveolar, de esta tabla ósea, se le da el nombre de ligamento gingival. Y bueno, desde el punto de vista estructural o histológico, recuerden desde este momento que esta encía adherido fija se corresponde con un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿sí? Y la mayoría de las veces se habla de que un 40% de los individuos se presenta esta encía con este aspecto punteado, como ven. También se le llama aspecto en cáscara de naranja porque es muy similar a la cáscara de una naranja. Este puntillado de la encía adherida que se ve solo en el 40% de los sujetos, no se observa en el 100% de los sujetos, estaría dado por las proyecciones que ejerce el tejido conectivo hacia el epitelio, ya las famosas papilas coriales o papilas coriónicas, que las vamos a ver más adelante cuando revisemos la parte estructural de este tejido llamado encía adherida. Van a ver, pero les adelanto para que ya se les vaya quedando esta información, para que ya vayan reteniendo esta información. El conectivo de esta encía adherida ejerce estas proyecciones de corion, estas pupilas coriales o coriónicas, y esto es lo que genera que levante el epitelio. Estas proyecciones papilares levantan el epitelio y dan este aspecto puntillado a nivel de la superficie mucosa.
¿sí? Que no lo vamos a tener acá en la encía libromarginal. ¿Por qué? Porque acá tenemos papilas de tipo adelomorfas que no levantan el epitelio. Acá en encía adherida tenemos papilas, como les expliqué, de tipo delomorfas que sí levantan el epitelio porque hacen proyecciones bastante superficiales que lo levantan, ¿sí? A este revestimiento epitelial. Bueno, la encía libromarginal, entonces, definiéndola, es la región de esta mucosa, es la parte de esta mucosa masticatoria o es la parte de la encía que no se une al hueso subyacente, que se extiende desde el borde gingival libre hasta ese surco gingival libre, o surco marginal, como les contaba, que no llega a ser tan evidente en el 100% de los sujetos. Recuerden, la encía marginal o encía libre es la parte de la encía que no está unida al diente, por eso es libre. Yo la puedo desplazar ligeramente con la inserción de la sonda periodontal, pero que hacia apical está unida a la corona dental a través del epitelio de unión, ¿sí? ¿Y de dónde a dónde va? Va desde este borde gingival libre hasta este surco gingival o surco marginal, que como ven está festoneando las coronas dentarias, pero que no es evidente en el 100% de los sujetos. Recuerden que tiene un aspecto liso. Desde el punto de vista clínico, esta encía libromarginal, como la vemos, se caracteriza por tener un color rosado, es lisa, tiene una textura lisa. ¿Por qué? Porque carece de papilas delomorfas. No vamos a encontrar este aspecto puntillado que sí lo podemos llegar a ver en la encía adherida. Y es móvil, ¿sí? De consistencia móvil, porque no está adherida no está fijada, no está unida a la corona dental, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene fibras. El corión que da nutrición a este revestimiento epitelial no tiene fibras colágenas de inserción como si las tiene acá la encía adherida, ¿sí? Simplemente se adosa por apical, por su extremo apical se adosa, se une a la corona dental o al esmalte dental a través del epitelio de unión. Bueno, ahora, esta encía libromarginal, como yo les contaba inicialmente, forma una especie de pliegue que hace o que desencadena la formación de un bolsillo, de una especie de hendidura llamada hendidura gingival o surco gingival. Esta encía libre marginal tiene dos vertientes, una vertiente externa o bucal, y los consensos actuales establecen que en realidad la encía libre marginal es únicamente esa vertiente externa o bucal. La vertiente interna o dental, que es la que toma contacto directo con la superficie del esmalte dental, formaría parte ya de la unión dentogingival. Ya no sería encía, sino sería unión sería parte constituyente de la unión dentogingival, y que representa en este caso el epitelio circular o epitelio de surco. Lo vamos a ver mejor en otras imágenes. Entonces, en este esquemita, recordando, entonces la encía es parte del periodonto de protección junto con la unión dentogingival. Dijimos que tiene doble origen esta encía, un origen en el ectodermo que tapiza la cavidad bucal primitiva, ¿sí? Por su revestimiento epitelial, se deriva del ectodermo, y el corión o tejido conectivo que le da irrigación a ese revestimiento epitelial deriva del ectomesénquima, ¿sí? La encía, entonces, es una parte de la mucosa masticatoria que se extiende desde este borde gingival libre hasta este límite o esta línea mucogingival. Recuerden que la separa por vestibular de esta mucosa que tenemos por acá abajo, la mucosa alveolar, que era mucosa de revestimiento. Desde el punto de vista del nivel de fijación, dijimos que entonces la encía se clasifica en dos tipos: la encía marginal o libre, que es todo este rodete, este collarete que festonea el cuello de los dientes y que se extiende desde el borde gingival libre hasta este surco marginal, que llega a ser evidenciable clínicamente solo en el 50% de los casos de los individuos. Y además
recalcarles que esta encía libre o marginal se extiende lateralmente por los espacios interdentarios y forma esto que llamamos esta estructura piramidal llamada papila interdental o encía interdental, ¿sí? Y después la encía fija o adherida, que se llama así encía fija porque está insertada, está adherida fuertemente al periósteo del hueso subyacente a través de haces de fibras colágenas presentes en el corion de esta encía, que es la encía fija o adherida y que va desde el surco marginal hasta esta línea mucogingival, ¿no? Y que recuerden, desde el punto de vista de la apariencia clínica, la encía libre es lisa. ¿Por qué? Porque carece de papilas delomorfas. Por el contrario, pues presenta o posee papilas adelomorfas, mientras que esta encía adherida tiene este aspecto puntillado, observable en el 40% de los casos, o aspecto en cáscara de naranja, que se lo da justamente la presencia de estas papilas coriónicas de tipo delomorfas que levantan el epitelio y dan este aspecto granular. Entonces, la encía libre, la encía marginal, es todo ese collarete, ese rodete de mucosa masticatoria que recuerden va desde el surco marginal hasta el borde gingival libre y que se extiende lateralmente en los espacios interdentales para formar la papila interdental. Ahora, esta encía libre, como les dije, forma un pliegue, ¿sí? que genera o delimita un espacio virtual, una hendidura con la superficie dental, en realidad con la corona del elemento, con el esmalte del elemento dental. Esta encía libre tiene o reconoce dos vertientes, como vemos aquí en un corte vestíbulo-lingual, tiene dos vertientes, una vertiente externa, que es todo lo que estoy señalando, que va desde el surco marginal hasta el borde gingival libre, y tiene una vertiente interna o dental. ¿Por qué se llama vertiente dental? Porque es la parte de esta encía libre que mira directamente, que contacta directamente con la superficie dentaria, ¿sí? Según el consenso actual, la encía libre en realidad estaría representada únicamente por esta vertiente externa, ¿sí? Que desde el punto de vista histológico, les voy adelantando, es epitelio plano estratificado paraqueratinizado, ¿sí? La encía adherida o fija sería desde acá, es decir, desde el surco marginal hasta este límite mucogingival que lo tenemos más hacia abajo, o más hacia apical, y todo este segmento de encía adherida o fija desde el punto de vista histológico se corresponde con epitelio plano estratificado queratinizado. Ahora, la vertiente interno dental de esta encía libre no forma parte en sí de la encía según el consenso actual, sino que formaría parte ya de la unión dentogingival. Y la unión dentogingival entonces estaría constituida por esta vertiente interno dental de la encía libre, llamado epitelio del surco o epitelio circular, más la unión, más el epitelio de unión que lo tenemos más hacia apical. ¿Sí? El epitelio de unión es el que permite que esta encía libre de alguna manera se adoce a la pieza dentaria, ¿sí? Y además, este epitelio de unión genera este sellado periférico porque es una banda de tejido epitelial que, como ven, rodea el cuello de los dientes, ¿sí? Empieza justamente a nivel de la unión cemento-damantina, cemento-esmalte, ¿sí? Y rodea todo como un anillo, como un aro, rodea todo el cuello de los dientes y de esta manera genera un sellado periférico que aísla todo el periodonto de sostén, periodonto de inserción. Entonces, la unión dentogingival, según el consenso actual, recuerden, está constituida por el epitelio sulcular, que sería la que se corresponde con la vertiente interna de esta encía libre, más el epitelio de unión, cuya función es generar un sellado periférico para proteger y para aislar el periodonto de inserción y además permite unir la encía al diente, ¿sí?
Entonces, en esta imagen, para que digamos, refuercen los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento, la encía entonces es una parte del periodonto de protección, junto con la unión dentogingival forman lo que conocemos como periodonto de protección. Ya saben qué función cumple este periodonto de protección. Y la encía es la parte de la mucosa masticatoria. Recuerden que se extiende desde este borde gingival libre hasta este límite mucogingival, que es muy notorio, es muy evidente, sobre todo en las superficies vestibulares de los dientes, mientras que en las superficies linguales, es decir, en maxilar inferior, esa encía eh, se continúa con un límite no tan preciso, se continúa con la mucosa de piso de boca a través de un límite no tan preciso, ¿sí? No tan evidente. Y a nivel de maxilar superior, es decir, en caras palatinas, la encía se continúa sin límites precisos con la mucosa de paladar duro, ¿sí? Bueno, y recordemos las características clínicas. La encía libre se presenta clínicamente con un color rosado coral, ¿sí? La encía adherida se muestra más pálida. ¿Por qué? Porque es queratinizada, ¿sí? Y en cuanto a lo que respecta a textura y a consistencia, la encía libre, recuerden, es lisa. ¿Por qué? Porque carece de papilas delomorfas. Y mientras que la encía adherida, generalmente, o al menos en un porcentaje de casos importante, demuestra ese aspecto puntillado. Sin embargo, la ausencia de ese aspecto en cáscara de naranja no indicaría existencia de enfermedad o de patología como se creía antes, ¿no? Antes se consideraba que la ausencia de este aspecto puntillado en cáscara de naranja de la encía adherida se correspondía con una fase subclínica de gingivitis en desarrollo o en evolución. Hoy se sabe que no es así, ¿sí? Bueno, en cuanto al nivel de queratinización, antes de pasar por esto, en cuanto a la estructura histológica de la encía, ahorita vamos a concentrarnos en la histología de la encía. Luego vamos a hablar de la unión dentogingival. Ya saben cuáles son los componentes de la unión dentogingival, pero vamos a adentrarnos a analizar la estructura histológica de la encía. Recuerden que la encía, de acuerdo a su nivel de fijación al diente, se clasifica en encía libre o marginal y encía adherido fija, ¿sí? La estructura histológica es variable según la región topográfica y varía de una persona a otra de acuerdo a los hábitos funcionales que tenga ese individuo. Pero en una misma persona, la estructura histológica de la encía pues es variable, sobre todo de la encía libre o marginal. Hay bastante variabilidad en cuanto al nivel de queratinización. Primeramente, en la mayoría de los casos, esta encía libre o marginal se presenta como un epitelio plano estratificado para queratinizado. En un porcentaje inferior de casos se presenta como un epitelio ortoqueratinizado, pero en la mayoría de los sujetos es paraqueratinizado el epitelio que reviste esta membrana mucosa, ¿no? Esta encía libre o marginal. Pero, ¿qué pasa? Que a nivel de, es decir, en los espacios interdentales, dijimos que la encía libre se extiende lateralmente, forma esa papila interdental, esa encía interdental o esa papila interdental, que en ese caso esas vertientes, tanto vestibular y lingual, a nivel de los espacios interdentales, estarían representadas por un epitelio plano estratificado paraqueratinizado, pero en sentido vestíbulo-lingual, ¿sí? En sentido vestíbulo-lingual o vestíbulo palatino, la encía libre forma esta estructura que tiene un aspecto encía de montar, que es cóncava a nivel de la parte central de la corona, es decir,
es decir, la encía libre se extiende hacia lateral y forma estas dos vertientes que hasta aquí, donde estoy señalando, es un epitelio paraqueratinizado, pero a nivel de esta concavidad que forma un aspecto en valle, o también se le da el aspecto, se le da el nombre de encía col, que tiene una morfología bastante compatible también con una silla de montar. Esta zona de encía libre, por el contrario, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, como ven, hay mucha variabilidad dentro de un mismo individuo en las distintas regiones topográficas que se consideren. La encía libre o marginal muestra variabilidad en cuanto al nivel de queratinización, básicamente, ¿sí? Primero que puede presentarse como un epitelio paraqueratinizado o ortoqueratinizado, la mayoría de las veces es paraqueratinizado, ¿sí? Pero a nivel de este vallo, de este col, que se presenta en este caso a nivel interdental, esa encía marginal estructuralmente se presenta como un epitelio no queratinizado. La encía fija o adherida es aquella parte de la mucosa masticatoria que topográficamente, recuerden, se extendía desde el surco marginal hasta el límite mucogingival, y se llama fija o adherida porque está unida al periósteo del hueso alveolar a través de haces de fibras colágenas. Entonces la podemos ver en esta imagen. Recuerden, la encía adherida o fija es la parte de la mucosa masticatoria que en este caso reviste, protege al periósteo del hueso alveolar, se adhiere al mismo a través de un grupo de fibras colágenas que describen direcciones pues muy bien establecidas. Son grupos ordenados de fibras que le permiten a este tejido, a este revestimiento mucoso, fijarse fuertemente al periósteo del hueso alveolar subyacente. ¿De dónde va esta encía? Recordemos, esto es importante que lo memoricen. Topográficamente la encía fija se extiende desde este surco marginal, como les contaba, es una depresión lineal que festonea el cuello de los dientes, y que no llega a ser tan evidente clínicamente en el 100% de los sujetos, es muy evidente en el 40% de los sujetos. Desde ahí se extiende esta encía fija hasta esta línea o este límite mucogingival, ¿sí? Que en vestibular este límite la separa de la mucosa alveolar, esta mucosa laxa, móvil, mucosa de revestimiento desde el punto de vista funcional, porque se corresponde con un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces acá en el esquema ustedes pueden ver de dónde va esta encía insertada. Como ven, es todo este segmento que se extiende desde el límite mucogingival, ¿sí? Hasta esta depresión lineal llamada surco marginal, ¿sí? Y es la parte de la mucosa masticatoria, la parte de la encía que está adherida fuertemente al periósteo del hueso alveolar subyacente mediante un grupo de fibras colágenas. Observen, distingan la diferencia de color, ¿no? Esa variación en el color es lo que me permite decir, bueno, hasta acá es mucosa masticatoria, de aquí hacia abajo, cuando estoy en maxilar inferior, o hacia arriba si estoy en maxilar superior, es mucosa de revestimiento. Bueno, entonces, repasando otra vez las características clínicas, ¿cuáles son las características que tenemos que reconocer cuando estamos examinando la encía? Tenemos que reconocer básicamente dos características. Le podemos agregar a esto también la consistencia, como lo dije, el color y el aspecto. El color, que está condicionado por el espesor del epitelio,
está condicionado por la irrigación del corion y está condicionado por la población de melanocitos, ¿sí? Por la cantidad de melanocitos y sobre todo por la actividad de los melanosomas, esos gránulos que contienen melanina, y esa actividad se sabe que está influenciada, entre otros factores, por pues factores hormonales, y también por una, digamos, predisposición genética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da el color a la encía? Pues recuerden estos tres factores, ¿no? El color de la encía estará condicionado por el espesor del epitelio, por la irrigación del corion, por la población de melanocitos. El espesor va a ser más importante o va a ser más densa esa encía, a nivel de la encía adherida, a nivel de la encía fija. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con un epitelio plano estratificado queratinizado, y la presencia de queratina le va a dar un mayor espesor, con lo cual esa situación se va a traducir en una membrana mucosa de color más pálido, si lo vemos clínicamente. Va a estar determinado también por el nivel de irrigación del corion, y la irrigación del corion, o sea, el volumen vascular, va a estar relacionado con la densidad de ácidos de fibras colágenas, ¿no? Entonces, está descrito en la literatura que el corion, que nutre al revestimiento epitelial de la encía adherida, es un tejido conectivo denso, es decir, que tiene más fibras colágenas que células. Entonces ahí, por ejemplo, esa menor irrigación del corion va a dar lugar también a esta mayor consistencia, sobre todo, y esta palidez más acentuada, característica de la encía fija o adherida. Y la población de melanocitos, pues se sabe que el número de melanocitos no tiene relación con el carácter racial, si es raza blanca o raza negra. El pigmento melánico, la cantidad de pigmento melánico estaría relacionada fundamentalmente con la actividad de esos melanocitos y con la capacidad de los queratinocitos para degradar esa melanina. Y después, otra de las características que tenemos que analizar cuando examinamos encía es el aspecto, la textura. El aspecto está condicionado por la textura la estructura, más que todo, más que la estructura de ese corion, como les dije. Va a estar determinado fundamentalmente el aspecto de la encía por la presencia o la ausencia de estas papilas delomorfas, que, como les dije, las delomorfas son aquellas proyecciones de tejido conectivo, de corion, que levantan el epitelio porque son muy superficiales, ¿sí? Dando esta apariencia de aspecto digitiforme, cuando se relacionan con las crestas epiteliales. Y las papilas adelomorfas son aquellas que no levantan el epitelio. Entonces, por ejemplo, las papilas adelomorfas, aquellas que no levantan el epitelio, esas son las que vamos a encontrar a nivel de la encía libre o marginal. Por esa razón, el aspecto liso que caracteriza la encía libre, ¿no? Las papilas delomorfas, en cambio, como son aquellas que levantan el epitelio, las vamos a encontrar en la encía fija o adherida, y esta es la razón por la cual la encía fija o adherida clínicamente muestra ese aspecto rugoso o ese aspecto puntillado. Entonces miren esta imagen, observen detalladamente pues las diferencias de color y de aspecto que existe entre la encía libre, que es todo este collarete que yo estoy señalando, ¿no? Este rodete de mucosa masticatoria que se extiende desde el borde gingival libre hasta ese surco marginal, que no llega a ser tan evidenciable en este paciente en particular. Bueno, lo tenemos por aquí. Todo ese collarete es encía libre, ¿sí? ¿Por qué se llama encía libre? Porque no está adherida firmemente a la pieza dental a través de haces colágenos, como sí ocurre con la encía fija o adherida, la cual se adhiere, se inserta al periósteo del hueso subyacente a través de haces de fibras colágenas, ¿sí? Esta encía libre pues es de consistencia blanda a la palpación,
¿sí? Tiene este color rosado coral. Es libre además porque, como les dije, no está insertada a la superficie dental, está adosada así por apical, por su extremo apical a través del epitelio de unión, y yo la puedo desplazar levemente si inserto una sonda a este nivel, a nivel del surco gingival. Y tiene una textura lisa, ¿por qué? Porque carece de estas papilas delomorfas, carece de papilas delomorfas. Así que el color, la consistencia, la textura me permite distinguirla claramente de la encía adherido fija, que en este caso sería aquella parte de mucosa masticatoria que se extiende desde el surco marginal que está por acá y que llega hasta este límite mucogingival, ¿no? Igualmente lo tenemos acá en maxilar inferior, la encía libre o marginal, que bueno, acá no llega a ser tan divisada, tal vez por la luz de la fotografía, pero bueno, la encía libre se extiende desde el borde gingival libre hasta este surco marginal, formando este collarete. Recuerden que se extiende por los espacios interdentales, esta encía libre o marginal, formando esta papila interdental. Todo esto es epitelio plano estratificado paraqueratinizado, pero en sentido vestíbulo-lingual en el espacio interdental. El epitelio cambia a un epitelio no queratinizado para formar el col o el valle de esa encía interdental. Y la encía adherido fija, que estructuralmente se corresponde con un epitelio plano estratificado queratinizado, se extiende desde este surco marginal hasta acá, hasta el límite mucogingival, ¿no? Y bueno, obsérvese el aspecto puntillado, que este paciente, por ejemplo, lo tiene muy marcado, sobre todo a nivel de la encía vestibular, de la encía fija adherida vestibular de maxilar superior. Ese aspecto en cáscara de naranja, ese aspecto puntillado dado por la presencia de papilas delomorfas en el corion que da irrigación a esta encía adherida, está presente. Bueno, entonces, revisando en un cuadrito sinóptico, a manera de resumen, la estructura histológica del periodonto de protección, pues primero tenemos que recordar que el periodonto de protección está formado por estos dos órganos o estas dos estructuras o sistemas, la encía por un lado y la unión dentogingival, ¿sí? La encía, recuerden, tiene un doble origen embriológico. ¿Por qué? Porque el revestimiento epitelial deriva del ectodermo, que tapiza esa cavidad bucal primitiva o estomodeo, y el corion, el tejido conectivo que le da irrigación a ese revestimiento epitelial, deriva del ectomesénquima, que a su vez proviene de la cresta neural craneal. Ahora, dijimos que la estructura histológica de la encía era variable según la región topográfica a considerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura histológica va a variar si es encía libre o si es encía adherida, y dentro de la encía libre o marginal tenemos también variaciones topográficas en cuanto al nivel de queratinización, ¿no? En ciertas zonas es paraqueratinizado predominantemente el revestimiento epitelial de la encía libre o marginal, pero en la zona interdental, a nivel de la silla de montar o a nivel del valle col, recuerden, esa encía marginal cambia a un epitelio plano estratificado no queratinizado. Bueno, y recordemos que la encía libre marginal se corresponde con la vertiente bucal o la vertiente externa de esa encía libre, ¿sí? La vertiente interno-dental de la misma encía libre no formaría parte ya de la encía, sino formaría parte de esta unión dentogingival, ¿sí? Y eso en cuanto al epitelio, ¿no? Antes de pasar a unión dentogingival. Les recuerden, el epitelio entonces es plano estratificado, pero es queratinizado a nivel de encía fija o adherida, es paraqueratinizado a nivel de encía libre, pero a nivel del col cambia a no queratinizado, ¿no? Y el corion, pues resumiendo, el corion, el tejido conectivo que da irrigación a ese revestimiento epitelial a nivel de la encía, se caracteriza por ser denso a nivel de la encía adherido fija. ¿Por qué es denso? Porque tiene muchas fibras colágenas, tiene mucha densidad de fibras, y justamente
la encía adherida utiliza esas fibras para poder pegarse, para poder fijarse al periósteo del hueso alveolar subyacente, mientras que el corion, según la literatura, de la encía libre marginal es semidenso, tiene esa característica de ser semidenso, es decir, que es 50-50, 50% fibras, 50% células. Y luego tenemos la unión dentogingival, que es otro de los componentes de este periodonto de protección. Y esta unión dentogingival dijimos que está conformada a su vez por dos estructuras. Por un lado, el epitelio de unión y por otro lado, la vertiente dental, la vertiente interna de esta encía libre, también llamado epitelio del surco o epitelio sulcular. Entonces, resumiendo la estructura histológica de los componentes que forman esta unión dentogingival, tanto el epitelio de unión como este epitelio sulcular o epitelio del surco están constituidos por epitelio plano estratificado no queratinizado, y el corion subyacente que da nutrición a esta estructura epitelial que forma por un lado el epitelio de unión y por otro lado el epitelio del surco, la literatura describe que es un corion formado por tejido conectivo laxo. ¿Sí? Es decir, al ser laxo tiene pocas células, poco fibroblasto y pocas fibras colágenas. Pues si tiene pocas fibras, es obvio que va a tener poca población de fibroblastos, porque recordemos que los fibroblastos son los que sintetizan las fibras colágenas. Entonces, si el corion de esta estructura, de estas dos estructuras, es un corion laxo, recuerden, es poca población de fibroblastos y pocas fibras colágenas. ¿Sí? Y las papilas coriales, que pueden ser delomorfas o adelomorfas, según levanten o no levanten el epitelio respectivamente, pues es importante considerar esta estructura. Las papilas coriales delomorfas las vamos a tener en la encía adherido fija, y las papilas coriales adelomorfas, aquellas que no levantan el epitelio, las vamos a encontrar en la encía libre o marginal, lo cual le da esa textura lisa que ya observaron en las imágenes clínicas. Bueno, entonces vamos a profundizar un poco sobre la estructura histológica de la encía marginal o libre. Vamos a hablar primero de la encía, y dijimos que según el nivel de fijación, la encía puede ser fija o adherida, y puede ser encía marginal o libre. Entonces vamos a empezar con la encía marginal o encía libre, ese rodete, ese collarete de encía que festonea el cuello de los dientes, que cubre el cuello de las coronas clínicas, y que se extiende desde ese límite cemento-adamantino, de esa unión cemento-adamantina hasta el borde gingival libre, es decir, hasta partes. Ese rodete de encía libre está cubriendo parte de lo que sería el tercio cervical de la corona dental, ¿no? Y se extiende, recuerden, topográficamente desde el borde gingival libre hasta el surco marginal. Bueno, desde el histológico o estructural, la encía marginal, la encía libre, dijimos que está formada por epitelio y por corion, porque al ser una membrana mucosa, es una estructura pues conformada por estos dos tejidos, el epitelio, el revestimiento epitelial, y el corion o lámina propia que le da la irrigación, ¿sí? y la inervación además. El epitelio que forma, ya lo dijimos, esta encía libre es un epitelio plano estratificado, que la mayor parte de las veces es paraqueratinizado, pero en algunos casos puede llegar a ser queratinizado. Esto generalmente se va a dar en las personas que tienen determinados hábitos funcionales. Por ejemplo, pacientes que tienen o ejercen un cepillado vigoroso pueden llegar a queratinizar, a cornificar el epitelio que forma esta encía libre, pero que les quede que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, el epitelio que forma esta encía marginal o libre es paraqueratinizado. La interfaz epitelio-corion en la encía marginal o libre es una interfase muy ondulada,
festoneada. Y esa interfaz, esa ondulación que vemos en la unión epitelio-corion está dado justamente por la proyección que ejerce el tejido conectivo hacia el epitelio formando estas papilas coriales que, como lo dije, pueden ser delomorfas o adelomorfas, pero en el caso de la encía libre marginal las papilas coriales van a ser siempre adelomorfas, no levantan el epitelio y eso le otorga esa textura lisa que vemos clínicamente en la encía libre marginal. Además esta interfaz ondulada no solamente está dado por la existencia de papilas coriales o de llamadas también papilas coriónicas, sino que también está dada por la existencia de estas crestas epiteliales que son las proyecciones que ejerce el epitelio sobre el tejido conectivo subyacente. ¿Sí? También se les llama crestas interpapilares. Estas crestas epiteliales también se las conoce como crestas interpapilares. ¿Sí? ¿Por qué interpapilares? Porque alternan justamente con las proyecciones papilares que ejerce el corion, es decir, ese tejido conectivo. Y la relación entre ambas va a dar este aspecto digitiforme típico de aspecto en dedos de guante. Bueno, entonces acá en este esquema, primero vamos a revisar el esquema para que comprendan el corte histológico. Entonces aquí tenemos un corte de pieza dental con su periodonto de protección, parte de su periodonto de inserción y periodonto y parte también de lo que sería el periodonto de protección. Es un corte vestíbulo lingual en este esquema. Entonces tenemos que el periodonto de protección está formado por la encía, ¿sí? Que sería toda esta zona que estoy señalando, más la unión dentogingival, ¿sí? Que su función es unir la encía al diente. Esa es la función de la unión dentogingival, unir esta encía al diente. ¿A través de qué? A través del epitelio de unión, ¿sí? La encía se une al diente a través de este epitelio de unión. Y protege al periodonto de inserción, lo reviste y lo protege a través de la encía fija o adherida que utiliza sus haces de fibras para pegarse acá al periósteo de este hueso alveolar. Ahora, dijimos que desde el punto de vista del nivel de fijación, repasando, la encía está conformada por la encía libre o marginal y la encía fija o adherida, ¿sí? Entonces, en este esquema nos quedamos con esta parte de la encía libre o marginal solamente. Estamos analizando la estructura histológica de la encía marginal y dijimos que la encía marginal está constituida por dos vertientes, esta vertiente externa y esta vertiente interna o dental. ¿Por qué dental? Porque es la que mira directamente o contacta con la superficie adamantina, con superficie dental. Y dijimos también que, según el consenso actual, solamente esta vertiente externa de la encía marginal representa o forma parte de lo que es encía, ¿sí? La vertiente interna o dental, que es todo lo que estoy señalando hasta acá, ¿sí? Conforma la unión dentogingival, ¿sí? Representa entonces esta vertiente interna el famoso epitelio del surco o epitelio sulcular y que junto con este epitelio de unión van a formar la unión dentogingival. Y la vertiente externa de esta encía libre o marginal, esta vertiente externa sería entonces esa encía marginal o libre únicamente. Ahora, esta encía marginal o libre, desde el punto de vista histológico, estructural, tenemos que saber qué tejidos la componen. Está compuesta por dos tejidos, por un lado el revestimiento epitelial y por otro lado el corion subyacente, subepitelial o lámina propia, que le va a dar irrigación obviamente a este epitelio, le da sostén, le da irrigación y le otorga también información, señales a este epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene esta encía marginal o libre? Es un epitelio plano estratificado que en la mayoría de los casos es paraqueratinizado y en una minoría de casos puede llegar a ser ortoqueratinizado.
pero también recuerden que el grado de queratinización de esta encía marginal varía según la región topográfica, ¿sí? Ya que en caras libres es generalmente paraqueratinizado, como también lo es a nivel de la papila interdental, pero a nivel de superficies libres, porque a nivel del valle o a nivel del col, ¿sí? Que es esa parte de la encía libre que se extiende desde vestibular hasta lingual o vestíbulo palatino y que forma esa estructura en apariencia silla de montar. En esa parte o a ese nivel, esta encía marginal se pues cambia a un epitelio no queratinizado. Eso en cuanto al epitelio. En cuanto a la interfase corion-epitelio, como ven, es esta unión epitelio-coriónica, como ven, es ondulada, ¿sí? Es festoneada. ¿Y por qué es ondulada o festoneada? Primero, por las crestas epiteliales, es decir, por estas proyecciones, como en dedos de guante, que hace el epitelio hacia el conectivo subyacente, que es toda esta zona que estoy señalando, y a su vez por la existencia de estas papilas coriales o papilas coriónicas, que pues son crestas, en este caso son proyecciones que ejerce el corión, el tejido conectivo, hacia el epitelio, ¿sí? Estas papilas coriales, que son todas las de color rosa pálido, que son las que estoy señalando, que también tienen esta apariencia en dedos de guantes, pues cuando son bien superficiales se denominan papilas delomorfas. Cuando son menos superficiales, es decir, pues se quedan a mitad de camino, en todo caso, se llaman adelomorfas. Las delomorfas, que son las más superficiales, levantan el epitelio y generan este aspecto granular, este aspecto puntillado que se observa clínicamente y que lo vamos a ver únicamente en la encía adherida. En la encía libre, que es justamente toda esta vertiente externa de esta encía marginal o libre, solo la vertiente externa es encía, el resto forma parte de la unión dentogingival. Las papilas coriales van a ser de tipo pues adelomorfas, es decir, que no levantan el epitelio y eso otorga una textura lisa desde el punto de vista clínico. Entonces ahora, pues comprendiéndoles que nos da el corte histológico pues real, y estamos analizando la estructura histológica, recordemos, de la encía marginal o libre. Dijimos que según el consenso actual, recuerden, la encía marginal está representada únicamente por la vertiente externa de lo que sería la encía libre marginal, ¿sí? Está formada solo por esta vertiente externa que histológicamente se compone de un epitelio plano estratificado que en la mayoría de los casos es paraqueratinizado, pero que su nivel de queratinización varía según la región topográfica a considerar y puede también variar de un individuo a otro, ya que en algunos casos puede llegar a ser ortoqueratinizado, pero la mayoría de las veces es paraqueratinizado. Esta encía marginal o libre se compone entonces del epitelio, que ya saben qué característica tiene, más el corión gingival, el corión subyacente, que en el caso de la encía marginal dijimos que el corión es semidenso, es decir, que tiene proporciones iguales de células y de fibras, y la unión epitelio-coriónica, recuerden, es ondulada, es festoneada, ¿sí? Pero el tipo de papilas coriales que vamos a identificar en la encía marginal o libre son papilas adelomorfas, que quiere decir eso, que no levantan el epitelio, por lo tanto no forman ese aspecto granular puntillado que lo vamos a observar únicamente en la encía adherida. Y bueno, para que vean, miren, esta encía marginal o libre, entonces está formada por esta vertiente externa que forma parte de la encía, y la vertiente interno-dental, que ya no sería parte de la encía, sino que sería parte, o ya no sería parte de la mucosa masticatoria, sino sería parte de la unión dentogingival, formando entonces el epitelio del surco. O sea, esta vertiente interno-dental forma el epitelio sulcular o epitelio del surco, que estructuralmente se corresponde con un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? No queratinizado, irrigado en este caso por un corión laxo,
con el cual no establece conexiones ondulantes, ¿sí? Como ven, la relación epitelio-corion es recta, ¿sí? No vamos a encontrar aquí papilas coriales ni crestas epiteliales, la interfaz es recta, a no ser en el extremo más coronal, donde sí podemos llegar a tener uniones o interfaces onduladas. Y después tenemos el epitelio unión, que como ven es una proyección apical del epitelio circular, es decir, el epitelio del surco, que representa la vertiente interna o la vertiente dental de esta encía marginal o libre, se continúa hacia apical con el epitelio de unión, ¿sí? Aquí el diente fue descalcificado y todo el esmalte fue prácticamente disuelto, por eso aquí aquí está la frase espacio de esmalte, es decir, este es el espacio, este espacio blanco es el espacio ocupado por el esmalte dental, pero desapareció en este corte porque el corte fue sometido a un tratamiento desmineralizante donde se va todo el esmalte, ¿no? La dentina queda por la cantidad de colágeno que presenta. Entonces recuerden, el epitelio unión es la parte de la unión dentogingival que une la encía al diente, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista estructural, el epitelio de unión, al igual que el epitelio del surco, está conformado por un epitelio plano estratificado no queratinizado, y el corion subyacente es igualmente un corion de tipo laxo, ¿sí? Que no establece uniones ondulantes con este epitelio de unión, ¿sí? Más adelante vamos a caracterizar más detalladamente la estructura de este epitelio de unión, sus límites y su función, ¿sí? Bueno, en esta otra imagen, este corte histológico, para que observen lo que ya les he venido diciendo, recuerden, la encía marginal o libre, según el consenso actual, estaría representada únicamente por esta vertiente externa, ¿sí? Que estructuralmente esta vertiente externa es un epitelio plano estratificado en la mayoría de las veces para queratinizado, pero este nivel de queratinización tiende a variar o varía según la región topográfica a considerar en una misma persona, y en algunos casos, en algunos sujetos, puede llegar a ser queratinizado este epitelio u ortoqueratinizado, ¿sí? Pero la mayoría de las veces es paraqueratinizado, y el corion que le nutre a este epitelio que forma la encía libre o marginal es un corion, recuerden, semidenso, es decir, que tiene proporciones iguales de fibras y de células, y la unión epitelio-coriónica, recuerden, en la encía libre o marginal es ondulada, como lo vemos aquí, ¿sí? Es festoneada, ¿por qué? Por la presencia de las crestas epiteliales, ¿sí? Que son estas proyecciones que ejerce el epitelio sobre el conectivo subyacente, y más la existencia de estas papilas coriales que tienen esta apariencia también en dedos de guante y que son proyecciones que ejerce el tejido conectivo en el epitelio, ¿no? Cuando estas proyecciones son muy superficiales, o cuando tienen la capacidad de levantar el epitelio, se llaman delomorfas, ¿sí? Cuando no levantan el epitelio se llaman adelomorfas, pero en el caso de la encía marginal o libre, las papilas coriales que vamos a tener son papilas de tipo adelomorfas, es decir, que no levantan el epitelio, por lo tanto no van a otorgar ese aspecto granular, esa textura granular o puntillada, que sí la vamos a tener acá en la encía fija o adherida. Entonces aquí tenemos, miren, esta depresión que clínicamente se corresponde con el surco marginal, que era el punto donde empieza la encía fija o adherida hasta el límite mucogingival, mientras que la encía marginal o libre, que corresponde únicamente a esta vertiente externa de la mucosa masticatoria, esa encía marginal o libre se extiende desde este surco marginal, esta depresión lineal, hasta el borde gingival libre que lo tenemos acá. ¿Sí? La vertiente interna de la encía marginal, porque recuerden que les dije que este epitelio forma una especie de pliegue para delimitar este espacio virtual llamado hendidura sulcogingival. Esta vertiente interno dental, que ya es otro tipo de
epitelio. Es un epitelio también plano estratificado, pero es no queratinizado, no forma uniones o relaciones ondulantes con el conectivo subyacente, y además el conectivo subyacente ya no es semidenso, sino que cambia a laxo, es decir, tiene otra estructura histológica y forma el epitelio del surco, es decir, que este surco gingival, esta hendidura gingival, que es un espacio virtual, ¿sí? Formado por el pliegue que hace a manera de bolsillo esta encía libre, está delimitado hacia adentro por la superficie dental y hacia afuera, obviamente, por el epitelio del surco o vertiente interna o vertiente dental de la encía marginal, ¿sí? Y este espacio virtual, como ven, se abre hacia coronal al medio bucal y hacia apical se continúa con el epitelio de unión, que lo vamos a tener por acá. Bueno, si analizamos al microscopio óptico el epitelio, es decir, si analizamos en detalle la organización estructural y arquitectural del epitelio que forma esta encía libre marginal, nos vamos a encontrar con estos 4 estratos posibles. El estrato basalo germinativo, que siempre va a estar presente, el estrato espinoso, o también llamado estrato poliédrico, que también siempre va a estar presente, pero lo que no siempre está presente, que va a depender del nivel de diferenciación que alcanzó este epitelio, son el estrato granuloso y el estrato córneo. ¿Por qué? Porque dijimos que en la mayoría de los casos esta encía libre marginal pues está formada por un epitelio plano estratificado paraqueratinizado, ¿sí? La paraqueratinización no es el nivel máximo de diferenciación, ¿sí? Es una diferenciación intermedia, que se queda en un nivel intermedio, ¿sí? Y cuando la encía marginal o libre tiene un epitelio paraqueratinizado, no forma estrato córneo porque no produce queratina, ¿sí? Simplemente es una capa superficial de células aplanadas que conservan sus núcleos picnóticos, y el estrato granuloso, por lo tanto, es atrófico, es pues deficiente, está disminuido o es prácticamente inexistente, ¿sí? Y el estrato córneo no lo vamos a tener cuando la encía marginal está constituida por un epitelio paraqueratinizado. Cuando la encía marginal está constituida por un epitelio ortoqueratinizado, entonces ahí sí vamos a tener estas 4 capas: la basal, el espinoso, el granuloso. ¿Por qué el granuloso? Porque el granuloso es el que forma esta queratina, la sintetiza, la almacena en estos gránulos de queratohialina y luego la secreta en forma de estrato córneo, ¿sí? Cuando está presente el estrato córneo, este está constituido por pocas hileras de queratina y llega a tener un espesor que oscila entre 10 a 20 micras. Entonces, aquí tenemos los estratos, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en el epitelio de una encía marginal o libre. Dijimos que siempre vamos a tener el estrato basal y el estrato espinoso. Estos dos van a depender del grado de diferenciación que haya alcanzado este epitelio, ¿no? Si la diferenciación se quedó en un nivel intermedio, es paraqueratinizado, como vemos acá. ¿Cómo me doy cuenta de un epitelio paraqueratinizado? Bueno, porque no voy a ver el estrato córneo, el estrato granuloso está muy disminuido o es prácticamente inexistente. En este caso está bastante disminuido, ¿sí? O prácticamente no existe. El estrato granuloso, como recordarán, es una capa, 2 capas o 3 capas como máximo de células aplanadas que contienen unos gránulos basófilos en su citoplasma, que son esos gránulos de queratohialina que secretan justamente la queratina. Cuando el epitelio no alcanza su máximo nivel de diferenciación, es decir, no forma estrato córneo, queda como un epitelio paraqueratinizado, que en este caso estaría formado por una capa, pues varias capas de superficiales de células aplanadas con núcleos picnóticos, como vemos en esta laminilla. ¿Sí? Aquí vemos los núcleos picnóticos
en esta capa superficial de células aplanadas, muy aplanadas, que son básicamente escamas, pero que ya no tienen contenido citoplasmático, ¿sí? Perdieron ya sus organelas y solo conservan estos núcleos picnóticos. Esta es la organización, por ejemplo, estructural de un epitelio plano estratificado paraqueratinizado, que es pues la variante histológica más prevalente en una encía marginal libre. En algunos casos podemos tener una encía libre marginal representada estructuralmente por un epitelio plano estratificado queratinizado, es decir, en el cual voy a reconocer estos 4 estratos mencionados del basal, ¿sí? Que está formado por una sola hilera de células con actividad, muchas de ellas con actividad de célula stem, actividad de célula madre. Es la capa, es el estrato que tiene esa actividad mitótica. Después el estrato espinoso, o también llamado poliédrico, que está formado por varias capas celulares. En tercer lugar, más hacia la superficie, el estrato granuloso, que está formado alrededor de 3 hileras de células planas que presentan en su citoplasma estos gránulos de queratohialina, que son los que por exocitosis liberan este contenido que forma el estrato córneo o queratina. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un epitelio ortoqueratinizado como el que vemos aquí, no voy a encontrar estos núcleos como lo veo acá, no voy a identificar núcleos en la capa más superficial, ¿no? Observo directamente esta capa córnea, que es netamente pues agregados de queratina o filamentos de queratina. Bueno, recuerden que cuando el epitelio es ortoqueratinizado, es decir, forma estrato córneo, el mismo va a tener un espesor de aproximadamente 10 a 20 micras y el estrato basal del epitelio puede llegar a medir hasta 20 micras, ¿no? Varía entre 1 a 20 micras, dependiendo de la actividad en la que se encuentre, ¿sí? Si está activo ese estrato basal, está dividiéndose, porque recordemos que la encía tiene una alta tasa de renovación, sobre todo el epitelio sulcular, el epitelio de unión, tiene una altísima tasa de renovación. El recambio es muy acelerado, se da cada 7 días, mientras que el recambio de la encía libre o marginal, que es lo que estamos analizando, se da cada 12 o cada 13 días, pero de todas formas es acelerado ese recambio si lo comparamos con la piel, ya que la tasa de renovación de la piel es más lento, o sea, el recambio en la epidermis se sucede cada 28 días. Bueno, y la población extrínseca del epitelio de la encía marginal, recuerden, tiene una población intrínseca representada por los queratinocitos y una población extrínseca que está asociada a este epitelio que forma esta encía marginal, y esta población extrínseca está constituida por células de Langerhans, por células de Merkel y por los melanocitos. Las células de Langerhans son células, ya saben, pues emiten prolongaciones citoplasmáticas, prolongaciones de tipo dendritas, forman parte del sistema inmune innato y son células que están ahí de guardianes, están entremezcladas con los queratinocitos, se las encuentra básicamente a nivel del estrato espinoso, ¿sí? Entremezcladas con los queratinocitos, y son células guardianes porque a través de sus largas prolongaciones citoplasmáticas logran alcanzar justamente y testear la llegada, el acceso de antígenos, de sustancias extrañas. Tienen la capacidad también de reconocer patógenos, puesto que expresan receptores de reconocimiento de patrones, entonces tienen la capacidad de pegarse, de unirse a estos patógenos, a estos patrones moleculares asociados a patógenos, a su vez de endocitarlos, ¿sí? Formando estos gránulos de Birbeck que presentan en su citoplasma. Estas células, además de fagocitar el antígeno o la sustancia extraña,
la procesan en su citoplasma, ¿sí? Y la presentan esos antígenos, esos péptidos antigénicos en su superficie vía o bajo el contexto del complejo mayor histocompatibilidad. Para ello tienen que migrar desde el epitelio. A medida que van migrando, van experimentando un proceso de diferenciación que les lleva hacia el ganglio linfático, donde van a presentar, en este caso, los ganglios linfáticos más cercanos. Es ahí donde van a llegar estas células de Langerhans que captaron antígenos en el epitelio, alcanzan el ganglio y presentan el antígeno en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 a un linfocito T helper, fenotipo CD4, y activan entonces de esta manera, dan inicio a una respuesta inmunológica específica o adaptativa, ¿sí? Así que la presencia de células de Langerhans entremezcladas ahí en el es un mecanismo defensivo, un mecanismo inmune muy importante que tiene la mucosa gingival para poder pues dar inicio rápidamente a la respuesta inmune específica, ¿sí? ¿En virtud de qué? En virtud de la habilidad que tienen estas células de presentar antígenos y activar la inmunidad adaptativa, y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Después tenemos otro tipo de población extrínseca que vamos a encontrar en este epitelio que forma la encía marginal o libre, son las células de Merkel. Las células de Merkel son células que desde el punto de vista funcional, estas actúan como células sensoriales, ¿sí? Están adaptadas para percibir o para recibir variaciones de presión, expresan mecanorreceptores, son células que están ubicadas a nivel del estrato basal del epitelio, siempre conectadas con el corion subyacente. De hecho, es tan importante que estén ubicadas en el estrato basal del epitelio porque una parte de la superficie de estas células se conecta con una terminal nerviosa que viene del conectivo subyacente, que viene del corion, la parte donde tenemos inervación y vascularización es en el corion subyacente. Entonces una terminal nerviosa del corion va a unirse, va a acceder hasta la basal del epitelio de esta encía marginal y va a conectar con la célula de Merkel. ¿Sí? La célula de Merkel pues la vamos a identificar a nivel histológico, en un corte histológico como una célula clara, como una célula grande de citoplasma claro, y en cuanto a su origen se considera, está bastante discutido, pero se considera por el hallazgo de tonofilamentos que expresan citoqueratinas específicas, no son las mismas que expresa el queratinocito, pero por el hecho de expresar citoqueratinas se considera que estas células son de origen epitelial, ¿sí? Es decir, tienen un mismo origen ectodérmico al igual que los queratinocitos, ya que se debatía de si el origen podía ser pues neurológico, ¿sí? Pero por la ausencia de neurofilamentos se ha descartado esa posibilidad. Entonces, en definitiva, en cuanto al origen, según Gómez de Ferraris, estas células de Merkel tienen un origen epitelial. Y el tipo de citoqueratina específico de célula de Merkel, que si yo por ejemplo, detecto la presencia de esa citoqueratina con un anticuerpo monoclonal, que es la citoqueratina tipo 20, estoy identificando una célula de Merkel. Recuerden, la función de las células de Merkel son células con habilidades sensoriales, ¿sí? Los estudios fisiológicos han revelado que expresan mecanorreceptores y que están están especializadas, ¿sí? Son tipos de células epiteliales con alto nivel de especialización para captar diferencias de presión, ¿sí? En virtud de la expresión de estos mecanorreceptores que poseen en su superficie y además en virtud de estar conectadas con una terminal nerviosa con la cual hacen sinapsis, ¿sí? Y al parecer estas células de Merkel actúan como una neurona, ¿sí? Se les ha identificado inclusive gránulos citoplasmáticos, gránulos densos
que contendrían, por mucho tiempo se discutió o no se conocía el contenido de esos gránulos. Hoy se sabe, algunas evidencias demuestran que el contenido de esos gránulos son neurotransmisores que son liberados en ese espacio sináptico que establece la célula con la terminal nerviosa, con el axón terminal, y obviamente promueve la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Así que es un grupo de células muy particular, con un rol muy interesante y sobre todo muy importante, ¿sí? Que requiere inclusive más investigación sobre el rol o el comportamiento de estas células en diversas patologías de la mucosa bucal. Y los melanocitos, que son células de origen ectodérmico, provienen de la cresta neural y son células también de tipo dendríticas, emiten largas prolongaciones citoplasmáticas con las cuales las usan, esas prolongaciones, cada melanocito las utiliza para relacionarse con un grupo de queratinocitos. De hecho, está descrito en la literatura que un melanocito se relaciona con al menos 10 queratinocitos para formar lo que se conoce como unidad epitelial melanocítica, ¿sí? También está descrito que el número de melanocitos pues no depende del estatus racial, ¿sí? Sino que en este caso el color o la cantidad de pigmento melánico acumulado va a depender de la actividad que tienen estos melanosomas, estos gránulos que contienen melanina y que están presentes en estos melanocitos, y que está influenciado, está gobernado por la actividad tirosinasa y está gobernado también por influencias hormonales que vienen de la glándula suprarrenal. De hecho, la insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison se va a manifestar clínicamente con una hiperpigmentación melánica evidenciable tanto en la piel como en las mucosas, entre ellas la encía, porque hay un exceso de depósito, de formación y depósito de pigmento melánico. Pero, por ejemplo, en la raza blanca no vamos a encontrar pigmentación melánica a nivel de la encía o a nivel de la piel. ¿Por qué? No porque los melanocitos no produzcan melanina, sino porque esa melanina es destruida, es degradada por el mismo queratinocito. El melanocito la libera, pero el queratinocito la degrada. En cambio, en los individuos de raza negra, esa melanina persiste, esa melanina que libera el melanocito pues es más estable, ¿sí? Persiste en el tiempo y forma esta pigmentación que se manifiesta clínicamente como máculas difusas de color pardo o color marrón, ¿sí? O a veces negruzcas inclusive. Bueno, sobre la ultraestructura superficial del epitelio de la encía marginal o libre, tenemos que considerar aquí el patrón morfológico superficial. Se sabe que ese patrón morfológico superficial que forma el epitelio de la encía libre o de la encía marginal se corresponde mayormente con un patrón microscópico tipo 3, también llamado patrón huella, o con un patrón microscópico tipo 4, llamado también patrón reticular. Estos patrones están dados por las proyecciones que ejerce o que realiza la membrana plasmática de los queratinocitos y el nivel de digamos, de esas evaginaciones o esas pues, prolongaciones que genera la membrana plasmática de los queratinocitos a nivel superficial va a depender, está en íntima relación con el nivel de diferenciación de los queratinocitos. Entonces los epitelios más diferenciados van a tener patrones morfológicos de superficie que se distinguen únicamente por microscopio electrónico de barrido. Por eso se llama patrón microscópico, porque es una morfología superficial que está dada justamente o está condicionada por el nivel de diferenciación del queratinocito. Es decir, que a nivel superficial, los queratinocitos más indiferenciados, que son por ejemplo los que tenemos en el estrato basal, van a expresar por microscopio electrónico de barrido un patrón microscópico tipo 1, también llamado microvilli.
Mientras que los patrones microscópicos tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, que es el máximo nivel de diferenciación, el patrón 5, se los llama también patrón microplica, y que, como les dije, son simplemente patrones superficiales dados por las prolongaciones que genera, que ejerce la membrana plasmática de esos queratinocitos, y que de acuerdo al grado de compactación de esas prolongaciones, de acuerdo al nivel de interconexión que establezcan, van a ser más abiertas o menos abiertas, van a ser más compactas o menos compactas, y eso está condicionado por el nivel de diferenciación. Un patrón tipo 3, por ejemplo, que es el patrón microscópico que más prevalece a nivel de estructura superficial del epitelio que forma la encía marginal o libre, es un patrón llamado tipo huella, porque esas proyecciones que hace la membrana de los queratinocitos describen una dirección de tipo circunferencial, describen circunferencias que le dan ese patrón huella dactilar. El patrón microscópico tipo 4, en cambio, estas proyecciones que hace la membrana plasmática son más cerradas, están interconectadas unas con otras y dan un aspecto tipo reticular, tipo red, ¿sí? Tipo malla. Entonces, entre esto y esto, simplemente la diferencia es el grado de diferenciación, ¿sí? Un patrón tipo 3 es menos diferenciado, un patrón tipo 4 es más diferenciado. ¿Cómo me identifico esto? Estos patrones superficiales, primero que tengo que hacer un corte, ¿no? Un corte transversal que me permita pues visualizar en este caso el epitelio visto desde arriba, y los voy a, pues a caracterizar estos patrones, o los voy a poder identificar únicamente por microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Por eso se les da el nombre de patrón microscópico. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el patrón estructural que más frecuentemente expresa la superficie del epitelio que conforma la encía marginal o libre? Ustedes tienen que decir patrón microscópico tipo 3 y tipo 4. El tipo 3 también llamado patrón huella, y el tipo 4 también llamado patrón reticular. ¿Cómo determino estos patrones? Únicamente por microscopio electrónico de barrido. ¿Qué significan? Significan grado de diferenciación, ¿sí? Entonces, la encía marginal o libre tiene predominantemente patrón tipo 3 y patrón tipo 4. ¿Qué significa eso? Que se queda en un nivel intermedio de diferenciación. ¿Y por qué es eso? Porque, como les dije, mayoritariamente la encía marginal está conformada por un epitelio paraqueratinizado, y la paraqueratinización les dije que es un nivel intermedio, no es un nivel máximo de diferenciación, ¿sí? Cuando una mucosa tiene, o cuando un epitelio alcanza el nivel máximo de diferenciación, es cuando llega a formar queratina, cuando llega a formar estrato córneo, que dijimos que era un fenómeno poco frecuente en la encía marginal, ¿sí? ¿Dónde voy a tener, en qué parte de la encía voy a tener el máximo nivel de diferenciación? Es decir, en qué parte de la encía voy a encontrarme con un epitelio queratinizado totalmente a nivel de la encía fija o adherida. Eso significa que a ese nivel, a nivel de encía fija o adherida, el patrón microscópico, ¿sí? La estructura superficial que demuestra ese epitelio va a ser un patrón tipo 5, ¿sí? Un patrón tipo 5 que se le llama también patrón poroso, ¿sí? Por el máximo nivel de diferenciación. Y simplemente, ¿qué función cumplen estos patrones? Bueno, estos patrones aseguran o permiten una mayor cohesión de las células en las zonas del epitelio donde se ha perdido la expresión de los desmosomas. Recuerden que en las capas más superficiales del epitelio la expresión de desmosomas se pierde. Entonces es justamente este arreglo de las membranas plasmáticas el que permite que se favorezca esa cohesión celular, esa unión celular aún en ausencia de desmosomas, y además permite también el control en la difusión de sustancias, ¿no? Controla la permeabilidad del epitelio.